La creación del mundo, el paraíso. El pecado original. Expulsión de Adán y Eva 1:1. Al principio Dios armó el cielo y la tierra. Pero como la tierra estaba en la oscuridad y el aire se movía, Dios dijo que hiciéramos la luz. Hecha la luz, miró todo y separó la luz de la oscuridad, llamando noche a la oscuridad y día a la luz, y al principio de la luz y al final del día los llamó tarde y mañana. Y este fue el primer día que existió. Moisés dijo que era un día. Podría decir ahora por qué, pero como les voy a presentar las causas de todo en otro momento, lo pospondré. Luego en el segundo día puso el cielo sobre todo, separándolo de las demás cosas y determinando que se sostuviera solo. Lo rodeó de un cristal para dar humedad y lluvias a la tierra y hacerla fértil. En el tercer día hizo aparecer la tierra seca, rodeada por el mar. Ese mismo día hizo que crecieran plantas y semillas en la tierra. El cuarto día adornó el cielo con el sol, la luna y las demás estrellas. Y les mostró sus movimientos y rutas para indicar cambios de tiempo y tormentas. El quinto día hizo aparecer animales que nadan y vuelan, los primeros en los mares, los segundos en el aire, y los clasificó en especies y los juntó para que se reprodujeran y aumentaran sus tipos y números. El sexto día creó animales cuadrúpedos, dividiéndolos en machos y hembras. Ese mismo día creó al hombre. En 6 días armó el mundo con todo lo que tiene. Y Moisés dice que el séptimo día fue de descanso y pausa en ese trabajo. Por eso ese día nos abstenemos de trabajar y lo llamamos Sabbat, palabra que significa descanso en idioma hebreo. Después del séptimo día Moisés comienza a hablar en términos de interpretación filosófica y dice acerca de la formación del hombre, que Dios tomó tierra del suelo, hizo al hombre y le dio espíritu y alma. A este hombre lo llamó Adán, que en idioma hebreo significa roja, porque fue hecho de tierra roja macerada, porque esta es auténtica tierra virgen. Y Dios presentó a Adán a los animales, que hizo machos y hembras en sus respectivas especies, y a los que les dio los nombres que aún ahora llevan. Viendo que Adán carecía de compañía, que no tenía pareja hembra, que ninguna había sido creada, y que él observaba extrañado a los demás animales, que eran machos y hembras, lo durmió, le sacó una costilla y con ella formó a la mujer. Adán la conoció y supo que había sido sacada de él mismo. Y ya se dice a la mujer en idioma hebreo, pero el nombre de esa mujer fue Eva, que significa madre de todos los vivientes. Cuenta luego que Dios armó un paraíso en el oriente, lleno de árboles florecidos. Entre ellos se encontraba el árbol de la vida y el de la ciencia, con el que se conocería lo bueno y lo malo, y que cuando introdujo en el paraíso a Adán con su mujer, les ordenó que cuidaran las plantas. El jardín estaba regado por un río que corría alrededor de toda la tierra y estaba dividido en 4 partes. Fisón, que significa multitud, penetra en la India y desemboca en el mar, y es llamado por los griegos Ganges. También el Eufrates y el Tigris desembocan en el mar Rojo. La palabra Eufrates o Fora significa dispersión o flor, Tigris o Diglat, lo que es veloz con angustia. Geón, que corre por Egipto, significa lo que sale por el este, y es el que los griegos llaman Nilo. Dios armó que Adán y su esposa comieran el fruto de todas las plantas, pero que se abstuvieran del árbol de la ciencia, y les advirtió que si lo tocaban se acarrearían la destrucción. Pero mientras todos los demás animales hablaban el mismo idioma en aquellos tiempos, la serpiente, que vivía con Adán y su mujer, les envidiaba que fueran felices viviendo en obediencia de los mandamientos de Dios. Y suponiendo que si los desobedecían se acarrearían calamidades, indujo a la mujer maliciosamente a probar el fruto del árbol de la ciencia, diciéndole que en ese árbol residía el conocimiento del bien y el mal, y que si lo alcanzaban vivirían una vida feliz a la par de los dioses. Por este medio convenció a la mujer que desobedeciera la orden de Dios. Cuando él aprobó el fruto del árbol y lo encontró delicioso, persuadió a Adán a que lo hiciera él también. Entonces se dieron cuenta de que estaban desnudos, se avergonzaron e inventaron la forma de cubrirse, porque el árbol les había aguzado el entendimiento, y se cubrieron con joyas de higuera.
atándoselas por delante creyeron ser más felices que antes por haber descubierto lo que les hacía falta. Cuando llegó Dios al jardín, Adán, a quien antes le agradaba conversar con él, consciente ahora de su mal proceder, se ocultó. Dios le preguntó, asombrado, a qué se debía su conducta, porque él, a quien siempre le gustaba la conversación, ahora la evitaba. Como no contestara nada, sabedor de que había violado la orden de Dios, le dijo Dios: Yo había decretado que ustedes vivieran felices, sin preocupaciones, sin cuidados y sin aflicciones, y que todo lo que sirviera y pudiera proporcionarles placer, creciera por mi providencia, sin trabajos ni esfuerzos por parte de ustedes, porque trabajo y esfuerzos los llevarían a la vejez, y la vida ya no duraría mucho. Has abusado de mi buena voluntad y desobedecido mis órdenes, porque tu silencio no es señal de virtud sino de mala conciencia. Adán se disculpó de su pecado, rogó a Dios que no se enojara con él, y acusó a su mujer de ser la culpable de lo sucedido, diciendo que los había engañado. La mujer a su vez acusó a la serpiente. Pero Dios, por haber seguido el consejo de su mujer, aplicó a Adán un castigo, diciéndole que en lo sucesivo la tierra no le daría espontáneamente sus frutos. Cuando trabajara fatigosamente, le daría alguno, negándole otro. A Eva la hizo sujeta a los dolores del parto, porque había persuadido a Adán con los mismos argumentos con que la serpiente la había engañado, produciéndole una situación calamitosa. A la serpiente le quitó la palabra de ira por su malicioso comportamiento con Adán. Le inyectó además veneno bajo la lengua, declarándola enemiga de los hombres, a los que indicó que le lanzaran los golpes en la cabeza, porque era donde residían sus perversos designios hacia los hombres, y de ese modo podían herirla más fácilmente de muerte. La privó además de los pies, destinándola a arrastrarse por el suelo. Decretadas estas penas, Dios trasladó a Adán y Eva a otro sitio,